El bebé estaba demasiado quieto aquella mañana en Madrid. Quieto de una manera que no combinaba con la vida. El sol entraba por las altas ventanas de la mansión Valdés, iluminando muebles caros y una cuna impecable, pero nada de eso lograba disimular la sensación incómoda que se apoderaba de la habitación. Los niños respiran fuerte, se mueven, se quejan. Mateo, heredero de una de las mayores fortunas inmobiliarias de España, simplemente permanecía allí, con los ojos entrecerrados y la piel pálida. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. Subimos videos nuevos todos los días. Si te gustó la historia, deja tu like. En los comentarios, cuéntanos de dónde eres y a qué hora nos ves. Quien lo notó primero no fue el padre, ni el equipo médico privado, ni la futura madrastra. Fue Isabel Rojas, la empleada de limpieza. Empujó el carrito de limpieza despacio, como hacía todos los días, tratando de no hacer ruido. Tenía más de 50 años, las manos marcadas por el trabajo y una atención entrenada por la vida. Había criado a 2 hijos sola y aprendió temprano que el peligro rara vez anuncia su llegada. Al acercarse a la cuna, sintió una opresión en el pecho difícil de explicar. Algo allí estaba mal. Alejandro Valdés, el millonario, no estaba en casa. Nunca lo estaba cuando el silencio se volvía demasiado pesado. Viudo reciente, hombre respetado en los negocios, creía haber protegido a su hijo eligiendo bien a quienes estarían a su lado. Lucía Montoro, su prometida, era elegante, educada, siempre impecable. Sabía qué decir y cuándo decirlo. Para el mundo, era la mujer ideal. Para Isabel, había algo demasiado frío en aquel cuidado. El incidente ocurrió de forma simple, casi banal. Isabel recogió el biberón vacío que había quedado sobre la cómoda. Al lavarlo, percibió un olor extraño, metálico, que no combinaba con la leche infantil. No era fuerte, pero sí persistente. Un detalle pequeño, de esos que suelen ser ignorados. Isabel no lo ignoró. Volvió a la habitación y observó a Mateo con más atención. La respiración corta, el sudor frío en la frente, los labios secos. No era la primera vez esa semana. El bebé ya se había sentido mal otras 2 veces, siempre sin una explicación clara. Es adaptación, decían. Es una etapa. Isabel pensó en cuántas veces la vida usa esas palabras para esconder tragedias. Lucía entró en la habitación en ese momento. Sonrió. Dijo que todo estaba bajo control, tomó al bebé en brazos con gestos ensayados. Isabel reparó en el anillo caro, en el perfume demasiado dulce para una habitación infantil, en la forma en que la prometida giró el rostro cuando el bebé gimió débilmente. La atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, casi denso. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era solo un niño enfermo. Había un misterio comenzando allí, silencioso, peligroso, creciendo dentro de una casa donde todo parecía perfecto. E Isabel, invisible para casi todos, acababa de ser la única en darse cuenta. Si un bebé no puede defenderse, ¿quién debe hacerlo por él? Los días siguientes transcurrieron con una lentitud extraña, como si el tiempo hubiera decidido observar en lugar de avanzar. La mansión Valdés seguía funcionando en silencio, impecable por fuera, tensa por dentro. Mateo empeoraba poco a poco. Nada brusco, nada escandaloso. Precisamente eso era lo que asustaba. El cansancio en su pequeño cuerpo aumentaba, los ojos tardaban en abrirse y el llanto, cuando llegaba, parecía más una súplica débil que una protesta. Isabel empezó a prestar atención a todo. A los horarios de las tomas. A la forma en que los biberones aparecían siempre listos. A los armarios que antes quedaban abiertos y ahora permanecían cerrados con llave. Los pequeños cambios dicen mucho para quien pasa la vida observando casas ajenas. Ella lo sabía. Cuando alguien empieza a controlar demasiado, es porque tiene algo que esconder. Alejandro aparecía de forma fugaz, siempre preocupado, siempre apurado. Besaba a su hijo, preguntaba a los médicos, confiaba en las explicaciones técnicas. Isabel veía en sus ojos un cansancio antiguo, mezclado con culpa. Desde la muerte de su esposa, se aferraba a la idea de que al menos su hijo estaba protegido. Esa creencia lo cegaba. Lucía, en cambio, parecía cada vez más segura. Hablaba poco, pero decidía todo. Cambió a la enfermera del bebé sin explicar el motivo. Ajustó horarios. Dispuso los medicamentos sobre la cómoda como quien organiza una rutina, no un peligro. Isabel notó que ningún biberón volvía a pasar por otras manos. Una tarde, al limpiar el baño cercano a la habitación infantil, Isabel encontró un paño escondido detrás del cesto. Estaba húmedo y tenía el mismo olor metálico que había percibido en el biberón días antes. El corazón le latió con fuerza.
Se quedó inmóvil durante unos segundos, sosteniendo el paño como quien sostiene una prueba invisible. Luego lo devolvió a su lugar. Aún no era el momento. El conflicto creció cuando Mateo sufrió un episodio más fuerte. El cuerpo demasiado flácido, la respiración demasiado corta. Llamaron a una ambulancia. Médicos entraban y salían. Nadie decía nada concreto. Isabel observaba desde lejos, sintiendo un peso en el pecho que apenas podía soportar. Aquello no era casualidad. Era repetición. Y la repetición tiene una causa. Esa noche, Isabel no logró irse en paz. Volvió a la habitación del bebé antes de marcharse. Pasó la mano lentamente por la cuna vacía, aún tibia. Pensó en sus propios hijos cuando eran pequeños, en las veces en que el miedo advirtió antes que la razón. Pensó también en el riesgo. Los empleados que se meten donde no deben suelen desaparecer sin hacer ruido. Pero el rostro frágil de Mateo insistía en volver a su mente. Hay decisiones que no se toman con lógica. Se toman con conciencia. El problema no solo estaba creciendo. Se estaba cerrando a su alrededor. Y alguien, en esa casa, sabía exactamente lo que estaba haciendo. El miedo dejó de ser solo un presentimiento cuando Isabel se dio cuenta de que estaba siendo observada. No de forma directa, sino constante. Cada vez que entraba en la habitación de Mateo, Lucía aparecía poco después. Cuando Isabel se demoraba un poco más en la cocina, la prometida surgía con alguna pregunta innecesaria. No había confrontación, solo vigilancia. Y eso, para quien ya ha vivido mucho, es una señal clara de peligro. Mateo seguía empeorando. Su cuerpo reaccionaba como si estuviera luchando contra algo invisible. La palidez aumentaba, el llanto se volvía demasiado débil, y había momentos en los que simplemente se quedaba inmóvil, mirando a la nada. Isabel sentía una opresión profunda al presenciar aquello. Un niño no enferma así sin motivo. El primer descubrimiento realmente impactante ocurrió una mañana aparentemente común. Isabel limpiaba la cocina auxiliar cuando vio a Lucía preparar el biberón. El gesto fue rápido, casi imperceptible. La prometida sacó un pequeño frasco transparente del bolsillo de la bata y dejó caer unas gotas en la leche antes de cerrar la tapa. Isabel se quedó paralizada. El mundo pareció detenerse por un instante. Aquello no era un suplemento ni una vitamina. Ella lo sabía. Lucía notó la mirada. No dijo nada. Solo sostuvo la mirada de Isabel durante un segundo demasiado largo. Luego salió del ambiente con el biberón en las manos, como si nada hubiera ocurrido. El mensaje estaba claro, no le importaba ser vista. O creía que Isabel no se atrevería a hacer nada. En ese momento, todo cambió. Lo que antes era sospecha se convirtió en certeza. El bebé estaba siendo enfermado a propósito. Isabel sintió el estómago revolverse, las piernas flaquear. Pensó en gritar, en correr hasta Alejandro, en llamar a la policía. Pero también pensó en el poder de aquella mujer, en el dinero, en las influencias. Una empleada de limpieza contra la futura señora Valdés. ¿A quién escucharían? El peligro se volvió personal cuando Lucía entró en la lavandería y cerró la puerta con cuidado. Habló poco, en voz baja, preguntando si Isabel estaba satisfecha con el trabajo. Dijo que le gustaban los empleados discretos. El mensaje fue claro, frío, calculado. Isabel salió de allí con las manos temblorosas, comprendiendo que ahora ella también era un objetivo. Mateo lloró esa noche de una manera diferente, casi sin fuerzas. Isabel permaneció despierta durante horas, sentada en su propia cama, mirando la oscuridad. Sabía que, si no actuaba, ese niño podría no sobrevivir. Y también sabía que, si actuaba mal, quizá no sobreviviría ella. ¿Alguna vez has sentido el peso de una verdad que no puede ser ignorada? El peligro ya estaba instalado. Y la escalada había comenzado. La madrugada trajo un silencio pesado, de esos que hacen que cualquier ruido parezca una advertencia. Isabel regresó a la mansión fuera de horario, impulsada por una inquietud que no la dejaba descansar. El portón lateral estaba sin cerrar, algo poco habitual. Al entrar, percibió un olor distinto en el aire, una mezcla de producto químico con el perfume demasiado dulce de Lucía. El corazón se le encogió. En la habitación de Mateo, la luz estaba encendida. El bebé respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando de forma irregular. Isabel se acercó despacio y vio el biberón sobre la cómoda. El líquido estaba turbio, casi imperceptible. Un detalle pequeño, pero suficiente. Sin pensarlo, vació el contenido en el fregadero y guardó el frasco vacío en el bolsillo del delantal. Aquello era una prueba. La primera de verdad. El punto de quiebre llegó cuando Lucía apareció en la puerta. No gritó. No se alteró. Solo observó. Sus ojos pasaron del biberón al rostro de Isabel,
fríos, calculadores. Dijo que el bebé estaba bajo control y que los empleados no debían estar allí a esa hora. Por primera vez, había una tensión abierta entre las dos. Isabel sintió miedo, pero también algo nuevo, determinación. Antes de irse, ocurrió algo inesperado. Mateo abrió los ojos por un breve instante y sus dedos débiles se aferraron a la tela del uniforme de Isabel. Un gesto mínimo, casi nada, pero suficiente para atarla allí para siempre. Ya no era intuición, era responsabilidad. Afuera, la calle estaba vacía. El frío cortaba el rostro, e Isabel tuvo la clara sensación de estar siendo observada. Un coche permanecía detenido al otro lado, con los faros apagados. Aceleró el paso. Ahora lo sabía, cada uno de sus movimientos sería vigilado. El peligro se había vuelto concreto. Tenía una prueba, pero también un blanco en la espalda. Si la descubrían, perdería mucho más que el empleo. Aún así, había un bebé luchando por su vida. Si estuvieras en su lugar, continuarías o fingirías que no viste nada. A veces, la vida nos coloca frente a decisiones que no permiten retroceso. Lo que viene a continuación lo cambia todo. Desde aquella noche, Isabel ya no era solo una empleada de limpieza. Era alguien que cargaba una verdad capaz de destruir a toda una familia, o de salvarla. El día amaneció claro en Madrid, pero Isabel despertó con el peso de la noche aún sobre los hombros. Había dormido poco, el frasco vacío escondido en el fondo del bolso, como un secreto que quemaba. El miedo seguía ahí, pero algo dentro de ella había cambiado. No era una valentía grandiosa. Era una firmeza silenciosa, de esas que nacen cuando alguien entiende que ya no puede seguir fingiendo. En la mansión, Isabel mantuvo la rutina intacta. Limpió pasillos, ordenó salas, respondió con educación. Por dentro, observaba todo con atención redoblada. Se fijaba en los horarios de las tomas, en los frascos que aparecían siempre llenos, en los armarios ahora cerrados con llave. Cada detalle confirmaba lo que ya sabía. Aquello no era descuido. Era método. Comenzó a actuar con cautela. Fotografió etiquetas discretamente. Anotó horarios de memoria. Guardó nombres de productos que no deberían estar allí. No buscaba venganza. Buscaba proteger. Sabía que cualquier error podía ser usado en su contra. Durante una pausa, Isabel entró en una farmacia antigua del barrio de Salamanca. Mostró el frasco vacío al farmacéutico, sin dar muchas explicaciones. Solo pidió una opinión. El hombre lo examinó, frunció el ceño y dijo que ese tipo de recipientes solía almacenar soluciones fuertes, nunca algo destinado a niños. Isabel sintió una mezcla de alivio y pavor. Tenía razón. Lucía también había cambiado. Se volvió más controladora, más atenta. Recorría los pasillos como quien mide territorio. Observaba a Isabel con frialdad. El ambiente entre ellas era pesado, hecho de silencio y tensión. Cada encuentro parecía una prueba. El momento más intenso llegó en una tarde demasiado tranquila. Mateo mostró una leve mejoría. Una sonrisa casi invisible apareció cuando Isabel cantó en voz baja mientras limpiaba. Fue un instante breve, pero suficiente para hacerla llorar a escondidas. Aquello le dio fuerzas. El niño aún reaccionaba. Aún había tiempo. Isabel sabía que no vencería sola, pero también sabía que no podía equivocarse. La superación no estaba en enfrentar directamente, sino en resistir, observar y reunir lo necesario. Pequeños pasos, dados con cuidado, podían salvar una vida. A veces, el valor no es hacer ruido. Es mantenerse firme cuando todo exige silencio. Isabel estaba cambiando. Y ya no había marcha atrás. El descubrimiento ocurrió en una tarde sofocante, cuando la mansión parecía demasiado vacía. Isabel limpiaba el despacho de Alejandro, un espacio que rara vez era tocado por los empleados, lleno de libros antiguos y cajas olvidadas. Al mover una estantería baja, encontró una carpeta escondida detrás de documentos viejos. No fue curiosidad, fue inquietud. El nombre escrito a mano le aceleró el corazón: Lucía Montoro. Dentro de la carpeta había recortes de periódicos antiguos, contratos incompletos y un certificado de defunción amarillento por el tiempo. La fotografía llamó su atención de inmediato. Un hombre joven, de mirada seria, muy parecido a Alejandro. Isabel sintió un escalofrío. El nombre lo confirmaba: Javier Montoro, fallecido hacía 15 años. Los recortes contaban una historia que pocos recordaban. Javier había sido socio de Alejandro al inicio del Imperio Valdés. La asociación terminó de forma silenciosa, sin procesos públicos, pero con importantes pérdidas financieras para Javier. Meses después, fue encontrado muerto. La causa oficial: sobredosis accidental. El caso fue archivado rápidamente.
Isabel lo entendió todo de golpe. Lucía no estaba allí por casualidad. No era solo ambición. Era un ajuste de cuentas. El hijo de Alejandro representaba todo lo que Javier había perdido: futuro, herencia, continuidad. Hacerle daño a Mateo era golpear al padre donde más le dolía. La verdad la dejó mareada. Las manos le temblaban mientras volvía a colocar los papeles exactamente como los había encontrado. Ahora no se trataba solo de sospechas o instinto. Había motivo, antecedentes, intención. El peligro era real y estaba planificado. Esa noche, Mateo empeoró nuevamente. La respiración se volvió irregular, los ojos casi no se abrían. Isabel observaba desde lejos, sintiendo que el tiempo se agotaba. La urgencia era clara. Si esperaba más, quizá ya no habría un niño al que salvar. Alejandro apareció más temprano, exhausto, preocupado. Isabel quiso hablar, pero se contuvo. Sabía que, sin pruebas claras, no sería creída. Una palabra equivocada podría destruirla. Cargar con aquella verdad era pesado. Isabel regresó a casa con la sensación de caminar sobre un hilo. Pero también con una certeza firme: no podía rendirse ahora. El pasado había vuelto para cobrar su precio. Y Mateo estaba pagando una deuda que nunca fue suya. La noche cayó pesada sobre Madrid, trayendo una lluvia persistente que golpeaba las ventanas de la mansión como una advertencia. Mateo entró en estado crítico poco después del anochecer. Su pequeño cuerpo luchaba por respirar, y el sonido irregular de los monitores llenaba la habitación infantil. La casa entera parecía haberse detenido, como si todos esperaran lo peor sin atreverse a decirlo en voz alta. Isabel sentía que había llegado al límite. Lucía ya no disimulaba. Su mirada era dura, atenta a cada movimiento de la empleada de limpieza. Ya no había sonrisas, solo control. En un pasillo estrecho, lejos de cualquier cámara, Lucía se acercó demasiado y habló en voz baja, diciendo que las personas sencillas deberían saber hasta dónde llegar. No fue una amenaza directa, pero fue lo suficientemente clara. Isabel salió de allí con las piernas débiles, comprendiendo que ahora ella también corría un peligro real. El colapso se profundizó cuando Isabel se dio cuenta de que el frasco que había escondido en casa había desaparecido. Alguien había entrado. Alguien lo sabía. El miedo se convirtió en desesperación. Sin esa prueba, todo se volvía más difícil. Y ahora debía proteger no solo a Mateo, sino también su propia vida. Mateo empeoró rápidamente. Durante unos segundos demasiado largos, su respiración falló. El sonido continuo de los aparatos cortó el aire como una cuchilla. Alejandro, hasta entonces siempre contenido, se derrumbó. Lloró sin vergüenza, sosteniendo la mano de su hijo, comprendiendo demasiado tarde cuánto había confiado en la persona equivocada. En medio del caos, ocurrió algo inesperado. Mateo abrió los ojos con esfuerzo y extendió su mano débil. Sus dedos tocaron el uniforme de Isabel. El gesto fue pequeño, pero profundo. Reconocía a quien lo protegía. Isabel sintió las lágrimas correr sin control. Tal vez ya no quedara tiempo. El peligro había alcanzado su punto máximo. Isabel sabía que debía actuar de inmediato, incluso sin todas las pruebas. El silencio ahora era más peligroso que la verdad. Cuando la tormenta rugió con más fuerza afuera, Isabel comprendió que aquella noche lo definiría todo. Ya no había espacio para el miedo. Solo para la decisión. Todo sucedió demasiado rápido, como si el tiempo hubiera decidido correr después de días arrastrados. Un médico más experimentado llegó a la mansión, llamado con urgencia por la insistencia de un enfermero que había desconfiado del cuadro clínico de Mateo. Al examinar al bebé, pidió algo simple, casi obvio: el análisis inmediato del contenido del último biberón. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Aquella decisión lo cambiaba todo. Mientras se recogía el líquido, Isabel ya no esperó más. Se acercó a Alejandro en el pasillo, lejos de la habitación, lejos de Lucía. Habló en voz baja, pero con firmeza. Lo contó todo. El olor extraño, el frasco, los horarios, el comportamiento calculado. Habló de Javier Montoro, del pasado olvidado, de los recortes escondidos en el despacho. Alejandro palideció. Cada palabra parecía abrir una herida antigua que se había negado a mirar. Lucía percibió el movimiento e intentó intervenir. Alzó la voz, acusó a Isabel de invención, de resentimiento. Pero algo había cambiado. Alejandro no apartó la mirada. Por primera vez, veía más allá de las apariencias. Ordenó que llamaran a la policía. El resultado preliminar del análisis llegó demasiado rápido para cualquier excusa. En la leche había una sustancia incompatible con la alimentación infantil. No mataba de inmediato, pero debilitaba lentamente.
Por eso todo parecía confuso, gradual, sin una explicación clara. El rompecabezas se cerró. La policía entró en la mansión con un silencio firme. Lucía intentó resistirse, gritó sobre injusticia, sobre el pasado, sobre deudas nunca saldadas. Habló de Javier, del hermano olvidado, de la ruina que nunca fue reparada. Pero las pruebas hablaban más alto. Se encontraron frascos en su habitación, registros de compras, cámaras internas, horarios. Ya no había máscara. Mateo fue llevado de inmediato al hospital, escoltado por médicos y policías. Isabel observó desde la puerta, con las manos temblorosas, sintiendo que meses de tensión se disolvían en lágrimas silenciosas. No había victoria, solo alivio. Alejandro permaneció inmóvil durante unos instantes, derrotado. El poder, el dinero, la imagen perfecta, nada de eso había salvado a su hijo. Fue la mujer invisible, la más sencilla de la casa, quien había visto el peligro. Aquella noche, la verdad finalmente ocupó el lugar que siempre mereció. Y nada dentro de la mansión Valdés volvería a ser igual después de eso. La madrugada avanzó en silencio mientras Madrid despertaba para un nuevo día, indiferente al drama vivido en la mansión Valdés. En el hospital, los médicos confirmaron que Mateo había reaccionado al tratamiento. La sustancia encontrada en su organismo comenzó a ser eliminada, y el pequeño cuerpo, aún frágil, daba señales claras de recuperación. La palabra que todos esperaban finalmente fue pronunciada, con cuidado, casi en un susurro, sobreviviría. Alejandro permaneció al lado de su hijo todo el tiempo. No salió, no atendió llamadas, no pensó en negocios. Por primera vez desde la muerte de su esposa, enfrentó su propia culpa sin huir. Había confiado demasiado y observado muy poco. Cuando Isabel entró en la habitación, vacilante, él se levantó. No hubo discursos. Solo un agradecimiento sincero, cargado de emoción. Sabía que le debía a ella la vida de su hijo. Lucía fue detenida oficialmente esa mañana. Las investigaciones avanzaron con rapidez, respaldadas por pruebas sólidas, análisis, registros de compra, imágenes internas, documentos antiguos. El caso tuvo repercusión nacional. La prometida perfecta cayó. El pasado de Javier Montoro regresó a los titulares, y la historia que había sido silenciada años atrás finalmente salió a la luz. Isabel declaró con serenidad. No exageró, no buscó atención. Contó lo que vio, lo que sintió, lo que decidió hacer. Los investigadores percibieron algo poco común, alguien movido únicamente por la conciencia. Ninguna ambición, ningún interés oculto. El reconocimiento llegó de forma discreta. Alejandro le ofreció estabilidad, seguridad, apoyo. Isabel aceptó lo necesario. No quería cambiar quién era. Solo quería que Mateo creciera protegido. Y que la verdad no volviera a ser enterrada. En los días siguientes, el bebé comenzó a recuperar el brillo en los ojos. Pequeños sonidos volvieron a llenar la habitación. La mansión, antes fría y distante, se volvió silenciosa de otra manera, menos tensa, más humana. La justicia siguió su curso. No borraba el pasado, pero impedía que se repitiera. A veces, no es el más fuerte quien salva. Es el más atento. Meses después, la mansión Valdés parecía otra. No por cambios visibles, sino por el ambiente. El lujo seguía allí, silencioso, pero ya no lo dominaba todo. Había menos prisa, menos puertas cerradas, menos apariencias que sostener. Madrid continuaba con su movimiento habitual, pero dentro de aquella casa el tiempo había aprendido a caminar más despacio. Mateo crecía sano. Aún pequeño, ya demostraba curiosidad y fortaleza. Sus ojos, antes apagados, ahora seguían cada paso con una atención viva. Isabel continuaba trabajando en la mansión, pero no como antes. Era respetada. Su nombre era pronunciado. Su presencia era tenida en cuenta. Ya no era invisible. Alejandro transformó su propia rutina. Redujo compromisos, se apartó de acuerdos que antes parecían indispensables. Aprendió, de la manera más dura, que la riqueza no protege lo esencial. Pasaba más tiempo con su hijo, observando detalles que antes ignoraba. Un hombre poderoso había aprendido a ser simplemente padre. Lucía esperaba juicio, lejos de los círculos que antes la exaltaban. El silencio que ahora la rodeaba era el mismo que ella había usado como arma. El pasado finalmente había cobrado su precio. El momento más conmovedor ocurrió una mañana común. Isabel limpiaba la sala mientras Mateo jugaba en la alfombra. El bebé levantó la mirada, la fijó en ella con una atención inusual e intentó hablar. Las palabras salieron con esfuerzo, simples, verdaderas. Isa, fue su primera palabra. El llanto llegó sin aviso.
Alejandro se llevó la mano al rostro, vencido por la emoción. Isabel se arrodilló, sintiendo que el peso de todo el camino recorrido caía de golpe. No era un reconocimiento público. Era algo mayor. Un vínculo que nadie podría borrar. Esa escena nunca saldría en los periódicos. No se convertiría en titular. Pero allí la historia se completó. Una mujer sencilla salvó una vida porque eligió ver. Un hombre rico aprendió a escuchar. Un niño sobrevivió porque alguien se negó a ignorar el silencio. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañar esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más, qué momento atrapó tu atención y qué tipo de historia te gustaría escuchar en el próximo video. Y si quieres seguir escuchando historias emocionantes del mundo de los millonarios, quédate cerca. Siempre hay verdades ocultas donde menos se espera. A veces, lo que cambia destinos enteros no es el poder ni el dinero. Es la atención. Y casi siempre viene de quien nadie nota.